Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro podcast Ellas Líderes. Estoy aquí para una conversación que nos va a encantar y a ustedes también con nuestra directora del programa Isabel de Justiniano y también con Paula Justiniano, su hija. Así que va a ser una charla aquí en familia. Bienvenidas. Hola, ¿Qué tal, Jimé? Bien, hoy hablamos sobre la intimidación. Decía, nos va a encantar, pero es porque va a traer mucha verdad, va a traer mucha luz sobre identidad y también sobre las estrategias que utiliza nuestro mayor enemigo, el diablo, para anular propósitos, identidades, llamados, vidas, familias. Así que empecemos, por favor. ¿Cómo han vivido, cómo entienden ustedes la intimidación en la práctica, digamos, ¿no? Porque es donde ahí se ve realmente la estrategia de la que estábamos hablando. Sí, creo que todas en general nos podemos identificar con la intimidación, ¿no? Porque como usted lo dijo, es una estrategia del enemigo y la vemos a lo largo de nuestra vida, porque uno de los basamentos de la intimidación es el temor y viene a atacar. También coincido, ¿no? con todo lo que Dios nos da. Es como una sombra que viene a decirnos que no podemos o que no somos suficientes. A veces no la podemos ver, nos sentimos, por ejemplo, desanimados cuando estamos cumpliendo una tarea o una asignación también en un ministerio, por ejemplo, y entonces nos sentimos incapaces, nos sentimos desanimados, queremos tirar la toalla y no nos damos cuenta que por detrás de todas esas emociones está el trabajo de la intimidación. Así que me parece muy bueno que podamos hablar de eso, ¿no? Paula, vos también creo que has sufrido intimidación, Jimena también, mucho. Yo también, ustedes también, así que creo que podemos hablar bastante. Sí, yo creo que todo el mundo, ¿no? Pasa por esto, sí. Pero no lo identificamos tal vez, y no lo identificamos también por lo que es un espíritu, ¿no? Y creo que eso es importante también un poquito como que desempaquetar ahora en la conversación, porque para batallar un enemigo tan fuerte necesitamos reconocerlo y saber qué armas utilizar en contra de él, ¿no es cierto? Pero creo que el problema es que muchas veces no identificamos la intimidación por lo que es, ¿no? Que hay una diferencia entre realmente el espíritu y la intimidación, que es la manera en que la describe la palabra de Dios, a simplemente ciertos miedos que podemos tener, temores que son normales. Naturales, exactamente, temores normales del ser humano, digamos, ¿no? Pero cuando hablamos de intimidación estamos hablando de algo distinto, tal vez más profundo, más fuerte, espiritual en su naturaleza, y que realmente tiene que ver, como decía Jimé, con también los planes del enemigo de apagar lo de Dios en nuestra vida, ¿no? Y bueno, quisiera ir un poco más a los ejemplos de repente, porque en la vida diaria podemos confundirlo, como decías, Paula, con, ay, qué miedo, eso es algo nuevo para mí, o no lo hago porque, y empieza una serie de pensamientos. ¿Cómo podríamos ejemplificar ya en nuestra propia vida? Estaba yo recordando, mientras preparábamos este episodio, un evento, un momento de los muchos que he tenido con la intimidación de una persona hacia mí. Porque alguien puede decir, tener un comentario negativo o simplemente, ay, esa blusa no te queda, ¿no? Pero empiezo yo a hilvanar muchos pensamientos sobre ya llego a un punto de anularme y no querer salir. Pero en este caso, algo fuerte que yo he recibido de una persona donde ha ido por encima, como que avasalló mi tarea ministerial, ¿no? Y yo me sentí anulada completamente y tenía miedo de corregir a esta persona. Entonces, recordaba este episodio porque noté que en mí, aunque yo sabía cuál era mi tarea en ese momento, estaba yo dirigiendo un grupo. Y sabía que la persona estaba actuando incorrectamente. Estaba actuando incorrectamente, no estaba haciendo algo malo, pero estaba saltando una tarea que no es porque yo solo la quería hacer, sino que yo percibía eso porque es espiritual. A veces uno puede decir, está haciendo un bien o está apoyándome, pero yo percibí en mi espíritu que era algo diferente y algo incómodo. Entonces, en ese momento me callé y no hice nada, me atoré, digamos, ahí. Pero recordaba esto como un momento donde no supe qué hacer, ¿no? Y en la intimidación sucede eso, te anula
era mi tarea o era el don que yo estaba ejerciendo en ese momento, pero ese espíritu trae una anulación de acción. O sea, yo no pude hacer nada en ese momento. ¿Cómo usted ha vivido? ¿Ha pasado algo así en usted también? Un montón de veces, pero me gustaría primero decir esto, algo que yo aprendí para poder luego identificar, así como usted está mencionando, y ahora también el avance de la intimidación, eventualmente puedo lograrlo, puedo verlo, es haber aprendido alguna vez de que lo que el enemigo va es a tratar de quitarte la autoridad. Y hay una frase muy buena que yo la grabé en mi mente hace muchos años atrás, que dice que si nosotros no tomamos la autoridad que Dios nos ha dado, en realidad no se la estamos cediendo a una persona, como en este caso lo que usted está comentando, o por ahí te sucede, ¿no? Sucede en el matrimonio con el esposo, que se espera que tenga ciertas responsabilidades y ejerza su rol, su autoridad, también la mamá, pero no lo hacen por X o Y o Z motivo y en realidad no están cediendo su autoridad a una persona, decía este autor, sino que se lo están cediendo al enemigo. Tremenda eso. Wow, eso sí fue para mí peso pesado, claro. no me puedo olvidar. Entonces, eventualmente decía, a lo largo del tiempo, ahí es donde identifico. Y sí, claro que me he visto en esos lugares montones de veces, ¿no? Pero quiero irme muy, muy atrás. Un momento que parece el temor, que es un temor natural, se convirtió para mí en una visita de la intimidación. Cuando yo era bien joven y tenía que aprender a manejar. ¿Y por qué lo menciono? Todos pueden decir, los que están escuchando, que eso es algo normal. Pero ahora, muchos años después, encuentro que muchas mujeres creyentes especialmente, y quiero decir esto, muchas mujeres, esposas de líderes, acá y en otros países que yo he conectado, tienen temor a manejar. Y entonces, ¿por qué? Qué casualidad, ¿no? Es genérico, ya tiene que ver con las mujeres. Sí puede ser, porque somos temerosas. Pero sin embargo, hay muchas mujeres que logran hacerlo y desde joven. Bueno, ahí yo noté la visita de la intimidación, porque para que yo pueda aprender a manejar, fue todo un proceso de 3 visitas a la escuela de conducción y verme sola, sin dinero, con el auto y con mis hijas encima y con tareas que hacer para poder salir a manejar. Pero yo tenía que salir orando. Y yo oraba en voz alta como loca. Mi hija no podía ni respirar ahí atrás, me acuerdo, en el auto. Y yo oraba porque Dios no me ha dado espíritu de temor, sino que me ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y así pude aprender a manejar. Ahora pasó el tiempo, pensé que era un temor normal, pero ahora cuando veo a muchas mujeres que tienen todas las posibilidades y no logran aquello, entonces lo veo al espíritu, quitándoles la oportunidad de sentirse capaces para hacer algo, que no tiene nada que ver con el ministerio, uno dice, ¿no? Pero yo he visto montones de esposas de pastores así. Yo soy un ejemplo, yo tardé 5 años en aprender a manejar. Entraba, salía, y el día que manejé, cerré los vidrios. Hacía calor, pero cerré todo, no tenía el aire acondicionado. Para escucharse usted misma. Y empecé a manejar y empecé a gritar y en el nombre de Jesús y voy a ir. De modo no estoy sola. Sí. Pero era increíble porque mi esposo decía, o lo haces o lo haces. Y se bajó del auto y me dijo, yo me quedo aquí y vos te vas a casa y ya sabes manejar y se acabó. Y hice eso. Y de verdad es fuerte. Ahorita que lo dice, sí, mire, nada que ver, ¿no? con el ministerio, nada que ver con el uno, pero sí veo por ahí, y bueno, creo que debemos identificar cuando un temor normal se convierte en esa oportunidad que le damos al enemigo de intimidarnos en relación a los dones y a lo que Dios espera de nosotros, a los desafíos que tenemos por delante. Paula, ¿cómo ha sido la estrategia que ha usado para llegar a vos? Porque sos una chica decidida, arrojada, osada, pero igual, es una estrategia consabida del enemigo para todos. Sí, no, yo he lidiado y sigo lidiando con la intimidación, ¿no? Obviamente soy joven también, ¿no? Creo que no vamos a terminar nunca, aparte de
enfrentar esto porque el enemigo no se cansa y siempre vuelve, ¿no? Pero sí he tenido también, como decías, ¿no? Visitas de la intimidación. En mi caso fue, y yo sí he sido la verdad siempre una chica osada. Para mí manejar fue, o sea, 1, 2, 3. fácil. Sí, o sea, no he sido tan temerosa en ciertas cosas. En algunas sí, pero en otras no, ¿no? Pero para mí ha sido en el tema del ministerio. En eso sí me ha visitado bastante el enemigo, ¿no? Pero me ponía a pensar, ¿no? Porque decíamos en primer lugar hace un momento que es un espíritu y en la palabra habla acerca de eso. Y es interesante porque el versículo precisamente de que Dios no me ha dado un espíritu de temor, que en otras versiones dice de intimidación, sino de poder, timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es interesante porque el versículo previo a esto es Pablo diciendo, él está diciendo esto a Timoteo. Y el versículo previo, él le dice, vengo a recordarte de que avives el don que Dios te dio a través de la imposición de manos. O sea, el Señor había impartido don, había habido una liberación de la gracia de Dios, digamos, porque eso es don, es dádiva, es gracia de Dios para ministrar, para servir a otros. O sea, el diseño, estamos hablando del diseño de Dios liberado en la vida de Timoteo, pero de cierta manera, por alguna razón, estaba paralizado. Y Pablo le tiene que decir esto a él, de que avive el don, porque Dios no nos ha dado un espíritu de intimidación, sino de poder y de amor y dominio propio, ¿no? Entonces, en ese sentido, y la diferencia tal vez vale ahora aclarar un poquito de la intimidación y los temores normales, es de que sí, la intimidación te infunde temor también, te infunde temor, pero es algo que busca paralizarte, paralizarte de acción, congelarte, bloquearte y detenerte para no poder hacer y hacerte creer que no puedes hacer eso. Y no es solo en lo espiritual, de ministerio y los dones que tienen que ver con el servicio del Señor o donde Él nos ha llamado a desenvolvernos, sino también con estas cosas, porque estas cosas tan prácticas también como aprender a manejar o puede ser alguna otra cosa, también establecen fortalezas en nuestra mente que van en contra del conocimiento de Dios, en contra del diseño de Dios o de que lo de Dios se libere en nuestras vidas, digamos, ¿no? Y para algunas personas un logro pequeño, como podría ser algo práctico de la vida, para funcionar bien, puede ser también empezar un círculo de fracaso. Así Entonces, vos no podés, ¿no? Y más allá vas a encontrar otra cosa que Dios te dice que hagas. Como en este caso, no es que Dios me dijo, anda a manejar, pero yo sabía que era una necesidad para acompañar las responsabilidades que yo tenía en ese tiempo con un esposo que viajaba mucho, con escasez de presupuesto y con 4 hijas, y actividades, trabajo, etcétera. Entonces, es algo que si no lo vences, y lo menciono porque quizás alguien está lidiando con algo práctico y sencillo, y eso a veces es donde el enemigo lo puede usar para estancarte, porque ya hay una voz ahí donde te dice, vos tenés un límite. Vos tenés un límite. Y entonces también nos activa en algo que es muy, muy humano, que es el sentimiento o el sentido de autopreservación. Yo quiero protegerme. No quiero exponerme, no quiero fracasar, no quiero pasar vergüenza, quiero controlar las cosas que pueden salir mal y entonces no puedo y por lo tanto entonces me voy hacia atrás, me retiro. Entonces fíjense cómo es todo un sistema, ¿no? Y la verdad que yendo un poco al tema de ministerio, de liderazgo espiritual, que es aquello en lo que nos enfocamos nosotros como proyecto, es mucho más evidente en las mujeres, digo yo, que conocemos, coacheamos y facilitamos grupos de mujeres. Vemos esto todo el tiempo. En la familia, inclusive en la propia maternidad, hemos creído que tenemos estos límites. En nuestro desarrollo profesional vienen esta intimidación, esta estrategia, porque quiere, una vez más, lo digo, anular las capacidades, los dones, las habilidades que Dios nos ha dado. Y aunque puede sonar una frase ya sabida o repetida muchas veces, pero yo puedo hacer todo lo que Dios dice que puedo hacer.
Esa es Lo una que él verdad. dice, eso es Lo clave. que él dice. Sí. Entonces, muchas veces podemos caer en la autosugestión de decir o repetirme, porque podemos tener esa estrategia también. No, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Pero llega el momento y nos quedamos congeladas. Pero en el área espiritual viene esta palabra que dice, no te ha dado Dios un espíritu de temor. O sea, es desde otra posición, desde otro lugar donde yo puedo salir de eso. No puedo salir desde mi perseverancia, desde mi capacidad. Eso ayuda, pero en realidad eso desencadena, se desencadena a partir de otro lugar, a partir de mi posición en Cristo, de mi lugar en Él. Entonces eso activa el don, porque Él me lo da, sale de Él. Entonces, pienso en algún momento donde hemos hecho todo lo contrario a lo que ese pensamiento intimidatorio nos ha dicho. Por ejemplo, voy a salir a manejar, pero en el área espiritual, en el área ministerial, ¿cómo lo han vivido? Para mí, por ejemplo, y lo que iba a contar hace un momento, porque la intimidación ha venido para mí en esa área específica, ¿no? Y recuerdo una ocasión, recuerdo dos, pero recuerdo una ocasión que era cuando me tocaba predicar, tal vez por primera vez era aquí en la iglesia, había predicado con los jóvenes, yo la verdad que nunca he tenido temor así de hablar en público, desde chica, siempre desde niña me ha gustado, aprendí de eso, entonces no tenía un problema con enfrentarme a una audiencia del tamaño que fuera, pero había algo que de pronto me paralizó, ¿no? Y recuerdo porque fue algo bien inexplicable. En ese momento para mí fue también una visita muy fuerte. No fue como que algo, ay, me da miedo, no lo voy a hacer bien, o que si me sale mal. No tenía esos pensamientos y también en eso no he tenido, no ha sido algo, una lucha para mí el que pensarán de mí realmente, ¿no? Pero fue algo que me visitó y se apoderó de mí y me paralizó. Y fue realmente como una agonía para mí. O sea, Antes, les digo, durante el proceso de preparación, ¿no? El prepararme ¿no? O sea, el predicar era, bueno, un momento, no sé, 1 hora, 45 minutos, el tiempo que me tocara y ya se hacía, pero para mí fue la preparación los días previos, digamos, ¿no? Como que en camino a, donde me tocaba prepararme, incluso escuchar y recibir de Dios para saber de qué hablar y no podía, yo no escuchaba nada, pero ahí no era el problema Dios que no me hablara o no saber de qué hablar, capaz creo que incluso ya tenía una idea de que tal vez el Señor quería que yo compartiera, pero fue algo que me paralizó y yo no podía prepararme, no podía hacerlo, no podía, estaba en un bloqueo mental completamente, emocionalmente eso me trajo también una crisis porque no podía manejarme a mí misma, digamos, no podía avanzar. A tal punto que, claro, encontrándome en este estado, a simplemente días de hacerlo, no podía prepararme, no podía ejecutar lo que yo tenía que hacer. Realmente me llegó luego a pensar que realmente no iba a poder hacerlo, ¿no? Entonces fue una lucha de más o menos unas 2 semanas. Wow. Unos 10 días en que yo estaba todo el tiempo y ese pensamiento, claro, porque yo seguía en mi rutina, en mi día a día normal, no es como que las 24/7 yo estaba constante, ahí sentada, pero todo el tiempo estaba con esa carga y esa opresión. Se volvió una opresión para mí en algo que más bien significaba ya operar en lo que Dios me había llamado, porque en ese momento yo sabía que Dios me había llamado a predicar. No, y claro, dentro de sí, de mí misma sí había un temorcito porque que ya creo que es el espiritual bueno de saber de que esto era algo más grande que algo yo misma, serio. Algo serio, tenía un peso espiritual y no puedo hacerlo sin el Señor, sin el Espíritu Santo. Ese tipo de temor es bueno, es una buena señal, porque en el momento también que yo no siento nada de eso y que creo que yo lo puedo hacer en mis propias fuerzas o por mi propio don, entonces ya estamos en el otro lado, ¿no? Entonces, ese temor sí es una buena señal y yo lo tenía también, ¿no? Esta conciencia de lo sagrado, de lo importante, de lo pesado espiritualmente que era esto y mi dependencia de Dios para aquello. Pero este temor era totalmente diferente y me paralizó completamente ese don en mi vida. Y claro, me acuerdo haberlo conversado con mi mamá en ese tiempo porque ella me veía en esa lucha, digamos, ¿no? Como que no podía y yo, como que me quería hasta escapar de la tarea ya o buscar una razón por la cual yo no podía hacerlo y que encuentren un reemplazo para eso porque lo sabía. Es lo primero, ¿no? ¿No? Es lo primero, querer huir, digamos, ¿no? Y que en una emergencia real
alguien me hubiera podido reemplazar, pero en esta ocasión era esta intimidación que no me quería dejar, ¿no? Operar. Entonces, recuerdo algo muy importante que creo que fue ahí donde lo aprendí. Mi mamá me dijo, es más, yo no le compartí esto como que mamá me siento así. Ella nomás me veía, digamos, ¿no? Y me dijo, ya Paula, deja de agonizar, me dijo, y morí. Ya ni te acordás, pero nunca se me quedó y fue como son esas cosas que son una revelación del Señor, digamos, ¿no? Y que me dijo, ya Paula, deja de agonizar tanto, morí de una vez, me dijo mi mamá. Y esto es muy importante porque la intimidación debe sostenerse en algo, y eso es en nuestra carne. Claro. En mi caso, y en las emociones, cuando hablamos de carne, estoy hablando también del alma, es carne, mis emociones, mis pensamientos. Entonces, este temor que es infundido en mí y busca bloquearme, ¿dónde lo hace? En mis pensamientos, con estas mentiras que me hacen creer que yo no voy a poder, en mis emociones, porque siento temor, me siento incómoda, me siento insegura, entonces es ahí donde se alberga y se sostiene, necesita una base para sostenerse. La intimidación por sí misma no tiene patas, necesita un fundamento sobre el cual sostenerse, y esa es nuestra alma. Entonces, cuando mi mamá me dijo eso, me estaba hablando acerca de morir a mí misma, ¿no? Así como también recibimos o vemos en la palabra de que dice el apóstol Pablo, por lo tanto yo muero, estoy con Cristo crucificado y ya no vivo yo, quiere decir mi carne, mi yo, mi voluntad, el ego, la autoconciencia de mí misma, digamos, en sobremanera, todo eso muere. Entonces ya el Espíritu de Dios puede salir, la vida de Cristo en mí. Entonces eso para mí fue wow, y aún ahora me visita la intimidación, pero he aprendido y lo practico y y la manejo mejor, porque entendí qué era la naturaleza de aquello que me visitaba y también sobre qué se sostenía. Entonces yo estaba sosteniendo esa intimidación. Sí. Me hace pensar en algo, ¿no? Tremendo. La intimidación, que es un espíritu, busca una habitación. Así es. Y la habitación es nuestra alma. Pero nosotros tenemos que ir a una habitación, que es la presencia del Señor. Entonces ahí es donde podemos estar en un lugar seguro. Conectar con la identidad también. Ajá, con la vida de Él, ¿no? No, la vida de Él en nosotros. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Me encantó esto porque habitar en Él, que todo lo puede. ¿No? Habitar en esa presencia, en esa intimidad con Dios. Pero el enemigo quiere habitar, pero nuestra alma... En nuestra alma, y después en nuestra alma todo lo que todos los días, 24 horas, siento hacer, quiero hacer, me gusta hacer, quiero huir, lo que decías, no, me siento incómoda, y eso va en lo espiritual anulando ese don. Pero nuestra alma nuestra emoción va creciendo. Y dice este pasaje que también me encanta, me sacó al lugar espacioso. La intimidación es como una sensación de que te absorbe. Sí, claro. Te absorbe toda, te drena la capacidad. Dice, y me libró porque se agradó de mí. Lo que le agrada a Dios de nosotros en este momento de salir de esa intimidación, de ese espacio reducido, porque creo que el espacioso es el del Señor, pero el reducido, el agobiante, es ese en el que entramos y que realmente, aunque es pequeño, pero de alguna manera nos hace creer que es nuestro lugar, ¿no? Pero Él nos saca, dice, a un lugar espacioso. Es hermoso lo que hace estar en la presencia de Dios, ¿no? Sí, y creo que tiene que ver con una decisión de fe, de entendimiento también, porque eso que cuenta Paula es muy importante, que sostiene la intimidación en nosotros, decía, ¿no? Pero también una decisión de fe, de creer que estamos en Cristo Jesús y dejar que la vida de Él también fluya, ¿no? Y a pesar de lo que sentimos y pensamos, porque viene todo eso, está ahí, no es que uno hace una oración y ya se fumó todo, ¿no? Sí. Lo que sucede con una oración y un proceso de intimidad con Dios es que te fortaleces para ir a pesar de, porque lo que Dios espera es no que no sientas nada, porque sabe que acá en la tierra lo vamos a sentir, sino que obedezcamos.
Y entonces me gusta ese pasaje. Justamente ayer escuchaba algo, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Y decía esta persona que hablaba sobre esto, de que la sombra es oscura. Y entonces me hizo pensar, ¿no? Él también pensaba, me hizo pensar a mí al comunicarlo, de que la sombra es oscura y a veces nos sentimos como en oscuridad para hacer algo. Pero él decía que como la sombra es oscura, pero es la sombra del Omnipotente, a veces incluso estando con Él cada vez más cerca de nosotros, todavía esa sombra puede persistir. Y tenés que moverte con. Me encantó eso, ¿no? Bajo la sombra del Omnipotente. Cuanto más oscuro, más cercano podría ser el Señor. Y yo lo adopto esto para mí y lo usaría ahora que lo escuché ayer, lo usaría cada vez que otra vez me visite la intimidación. ¿Por qué? Porque siempre te visita. Sí. Sería bueno haber pasado esa prueba y que ya nunca más te visite, Paula. Sí, o también hay una creencia, yo creo a veces los cristianos podemos pensar esta idea equivocada de porque ya soy cristiano y vivo en santidad, por decir, o como Cristo, entonces ya voy a estar bien, o esto no me va a visitar a mí, o voy a tener el poder necesario para florecer en todo lo que Dios me ha mandado. Y si hubiera sido así, Timoteo no hubiera necesitado que Pablo le diga esto. El don de Timoteo hubiera estado encendido todo el tiempo. Claro. Entonces va más allá. O sea, ya estamos hablando de otro nivel, digamos, de vivencia, digamos, con el Señor, en que la vida de Cristo realmente fluye a través de nosotros y no tiene que ver con un comportamiento cristiano nada más, o que yo ya recibí al Señor. Entonces, porque en realidad sí, ya tenemos todo al recibir a Cristo en nuestras vidas. Ya tenemos todo, dice la palabra, lo que es de Él. O sea, ya nuestra herencia es la de Cristo. Todo lo que Él posee, nosotros lo poseemos. Todo lo que Él ha heredado del Padre, nosotros lo hemos heredado. Pero tenemos que tomar posesión y posición de eso, ¿no? Y creo que de eso se trata, porque podemos ser cristianos, pero no estar caminando en posición o sentados en la posición que el Señor nos ha dado, porque la palabra dice eso, que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo, ¿no? En los lugares celestiales, es decir, que la autoridad, digamos, que Cristo tiene, pero tenemos que nosotros tomar posesión de eso, ¿no? Entonces, es lo que prácticamente estaba diciendo. Y no perder de vista que es un espíritu. Sí. Cuando lo podamos discernir y distinguir de un simple temor. Por ejemplo, cuando hablaba de experiencias, ya ahora yendo a algo del ministerio, yo empecé Ellas Líderes con un grupo porque yo sentí de parte de Dios claramente la dirección del ministerio que Él quería y qué es lo que Él quería que hagamos con las mujeres como ministerio. O sea, cuál era su expectativa, cuál era la necesidad y dónde nosotros cubríamos esa necesidad. Pero a lo largo del proceso, ¿cuántos años tenemos con Ellas Líderes? 8. Como unos 7, 8, ¿ok? Y a lo largo del proceso, tengo que decir que por lo menos cada año, entre 5 a 6 veces en el año, yo siento la visita del espíritu de intimidación. ¿Cómo? Así como usted más o menos lo estaba mencionando. Cuando, por ejemplo, leo algo que dice que las mujeres no deben hacer esto, no deben hacer aquello. Cuando alguien me lo dice personalmente, porque también ha habido esas ocasiones a lo largo de la historia donde alguien viene y te lo dice personalmente, hombres y mujeres. Y a veces cuando veo, insisto, algo en las redes y qué sé yo, entonces siento ahí la visita. Que también luce con un temor al hombre, un instinto de preservación, de autopreservación, pero también luce como un temor a Jehová. En el sentido, le puedo estar fallando al Señor, o sea, escuché mal, me equivoqué. ¿Y qué me ayuda en ese sentido? No solo me ayuda a orar no, que tengo que hacerlo, sé todo lo que Dios dice que tengo que... No, sino volver a lo que Dios me habló. Cada una de esas ocasiones, por eso me parece un tip también para enfrentar la intimidación. Yo vuelvo en este caso, en un tema ministerial que tiene que ver con lo que Dios espera que yo haga y los dones que me ha dado para lograr ese objetivo. Tengo ganas de tirar la toalla varias veces en el año. Esto significa. Entonces, vuelvo a la palabra. Y tengo palabras de cada año, especialmente en los momentos de intimidación previa, tengo palabras con las que yo pude continuar. Y entonces vuelvo a esas palabras para avanzar. Entonces, eso es importante también, ¿no? Creo que es clave ya terminando
siempre nos queda corto este espacio. Espero que Seguimos sigamos en los siguientes episodios con este tema tan necesario para un líder espiritual. Sí. Necesario. Pero ya en los últimos minutos, qué importante lo que acaba de decir usted. ¿A dónde vamos cuando la intimidación nos visita? A la palabra, a Dios, a lo que Él nos dice. No podemos inventarnos nada, no es como que... Es peligroso, te pones en malas condiciones. No, tengo que hacerlo, yo ya me metí a esto, yo ya me comprometí, tengo 25 años de experiencia, hay que seguir, no sé, cuántos pensamientos, pero ¿a dónde vamos? ¿No? La intimidación ya un poco hemos escuchado lo que hace, lo que quiere lograr, pero queremos resaltar cómo salir de ella. Y eso creo que es válido lo que acaba de decir. Y si hay algo más que quieran agregar, Paula, o para cerrar este episodio, por favor. Sí, no, yo creo que si podemos salir con algo de aquí es el poder identificar, como decíamos al inicio, la intimidación por lo que es y poder tomar autoridad en el Señor Jesús, creer la verdad del Señor. Creo que ese siempre es el desafío de nuestra vida, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos lidiando con los síntomas, ¿no? El desaliento, tal vez el miedo, no sé, la confusión, inseguridades, pero no con la raíz del problema, ¿no? Entonces yo creo que es un llamado del Señor a realmente ir más profundo con Él, pero también pararnos más alto, ¿no? O sea, en nuestra posición en el Señor, ¿no? Y realmente que ahora esas frases que nosotras hablamos mucho aquí y es el lenguaje de ellas líderes, de que yo soy quien Dios dice que soy y tengo lo que Él dice que yo tengo y puedo hacer lo que Él dice que puedo hacer. No es solamente un lema, digamos, no palabras de afirmación y positivas de que me pueden ayudar tal vez a vencer esos temores momentáneos, sino que parten de una revelación realmente, ¿no? Acerca de la verdad del Señor que se opone a las mentiras de este espíritu, ¿no? Y poder saber que nosotros podemos tener victoria sobre esto y realmente que cuando nosotros con la fe en el Señor no podamos enfrentar, como decías, de frente a estos temores, es decir, actuar opuesto, ¿no? A lo que este temor nos quiere decir, nos miente o cómo nos quiere detener, nosotros hacer lo opuesto a pesar de cómo nos sentimos, a pesar de que mis pensamientos me digan esto, o sea, ahí es donde mi alma muere, entonces yo actúo en el Espíritu, entonces eso va a perder, no solo va a perder poder de nuestras vidas, sino que vamos a ver, yo creo, lo del Señor liberado. Finalmente, aquellas cosas que incluso hemos estado esperando y orando a veces el Señor que me use, que haga esto en mi vida. Esto toma acción y creo que cuando Pablo le decía a Timoteo, aviva el don, no le decía, ora para que el Señor avive el don. Tú aviva el don. Entonces hay una responsabilidad en nosotros y la capacidad de actuar y por consecuencia que lo del Señor se libere, ¿no? En nuestra vida. Gracias. ¿Hay algo más que nos queda en el tintero? Que no, dejemos ahí, ¿no es cierto?, la expectativa que en un siguiente podcast podemos estar hablando de las raíces de la intimidación que están básicamente asentadas en el orgullo. Es algo que no se puede percibir, pero por ahí va la cosa. Bueno, ya saben, el siguiente episodio de Ellas Líderes Podcast, vamos a seguir hablando de las raíces y cómo enfrentarnos y ser libre y ser todo lo que Dios dice que somos. Hasta la próxima.